Bienvenido a Secretos Narrados. Antes de comenzar, déjanos un comentario contándonos desde qué ciudad nos estás viendo. Nos encanta ver qué tan lejos viajan nuestras historias. Cuando la historia termine, no olvides calificarla del 0 al 10 y compartir lo que sentiste en el camino. Y si disfrutas de historias emotivas llenas de giros y verdades ocultas, asegúrate de seguir a Secretos Narrados para no perderte la próxima. Ahora, siéntate, relájate y disfruta de cada detalle. El sol de la mañana se filtraba a través de los ventanales de suelo a techo de dulzura y luz. La confitería más exclusiva de Madrid, proyectando rayos dorados sobre las vitrinas de delicados macarons y bombones artesanales. Mateo Valente ajustó la chaqueta de su traje gris marengo hecho a medida y consultó su reloj Patek Philippe. Las 10:30 en punto, exactamente según lo previsto. Esto es absolutamente divino, querido. Los dedos perfectamente manicurados de Isabela Dueñas recorrieron el borde de un pastel de 3 pisos, adornado con peonías de azúcar. Su voz tenía ese entusiasmo ensayado que utilizaba para las galas benéficas y las reuniones de la junta directiva. Muy nosotros, ¿no crees? Mateo asintió, con sus ojos azul acero recorriendo el pastel, sin verlo realmente. A los 40 años, había aprendido a perfeccionar el arte de las respuestas apropiadas. Es elegante, coincidió, aunque la palabra le supo a hueco en la boca. La repostera, una mujer de mediana edad con el delantal cubierto de harina, sonrió mientras tomaba notas. Una elección maravillosa. El bizcocho de vainilla de Madagascar con crema de mantequilla al champán es nuestra firma. Muy popular para compromisos de alto perfil. Alto perfil. Eso era lo que era aquello. Una fusión de estatus social envuelta en fondant y buenas intenciones. El terapeuta de Mateo llamaría a esto compartimentación emocional, una habilidad que había dominado tras años de medicación para la ansiedad y sesiones cuidadosamente estructuradas. Lo necesitaremos para 300 invitados, continuó Isabela, mientras su anillo de compromiso de diamantes captaba la luz al gesticular. En el salón del Palacio de Santoña, por supuesto, 300 invitados. 300 testigos de lo que debería haber sido el día más feliz de su vida, pero que parecía más el cierre de un trato comercial muy caro. La campana sobre la entrada tintineó. Mateo levantó la vista por reflejo y sintió que su mundo se inclinaba sobre su eje. Elena Ortiz estaba en el umbral, con su larga melena castaña captando la luz de la mañana como cobre pulido. Vestía un sencillo vestido azul marino que acentuaba sus curvas, y en sus brazos, llevaba a una niña pequeña de pelo oscuro y los ojos azules más impactantes que él hubiera visto jamás. Ojos que se parecían exactamente a los suyos. «Mami, ¿aquí es donde haces los pasteles de princesa?» La voz de la niña era dulce y curiosa, mientras sus pequeñas manos buscaban una vitrina de cupcakes cubiertos de purpurina comestible. «Sí, amor, esta es la tienda de mamá». La voz de Elena era más suave de lo que él recordaba, desgastada y dulce por años de conversaciones tiernas e historias antes de dormir. El pecho de Mateo se contrajo. 4 años. 4 años desde que escuchó esa voz por última vez, desde que vio esos ojos verdes que solían mirarlo, como si él hubiera colgado la luna. Ahora esos mismos ojos estaban enfocados enteramente en la pequeña, su pequeña, con una ternura que le hizo arder la garganta. ¿Qué harías tú si el pasado apareciera frente a ti con una verdad que no puedes ignorar? Dinos qué piensas en los comentarios y suscríbete para ver cómo termina esta historia. ¿Mateo? La voz de Isabela parecía venir de debajo del agua.
Te has puesto muy pálido. ¿Te encuentras bien? Él no podía responder. No podía respirar. Las paredes cuidadosamente construidas alrededor de sus emociones se estaban agrietando, y detrás de ellas había 4 años de arrepentimiento, anhelo y una verdad que había sido demasiado orgulloso y demasiado aterrado para reconocer. Elena no lo había notado todavía. Estaba agachada, ajustando el suéter rosa de la niña, con movimientos prácticos y amorosos. La niña Lucía, su mente le suministró el nombre, aunque no sabía cómo lo sabía. Charlaba sobre los pasteles, señalando con sus dedos diminutos diferentes decoraciones. «Es preciosa», murmuró Isabela, siguiendo su mirada. «Qué familia tan adorable». La palabra familia lo golpeó como un impacto físico. Aquella debería haber sido su familia. Ese calor, ese amor fácil, esa niña perfecta que llevaba sus ojos y su sonrisa. Aquella debería haber sido su vida. Pero él había elegido el control en lugar del caos, la estabilidad en lugar de la pasión, y el puerto seguro de una mujer que nunca lo desafiaría, en lugar de la tormenta de la mujer que lo había amado con todo su corazón. Elena se levantó, alisando automáticamente el cabello de Lucía, y sus ojos se encontraron a través de la confitería. El tiempo se detuvo. Su rostro se puso pálido. Sus labios se abrieron ligeramente por la sorpresa. Lucía, ajena a la tensión que chispeaba entre los adultos, tiró del vestido de su madre. «Mami, ¿podemos llevar el de la mariposa?» La mirada de Elena nunca dejó la de Mateo. En sus ojos, él vio 4 años de agotamiento, fuerza y algo más. Una fiereza que no estaba allí antes. La fiereza de una mujer que había aprendido a ser suficiente para 2 personas. «Señor Valente», la voz de la repostera rompió el hechizo. «¿Finalizamos los detalles de su pastel de compromiso, para otra mujer?» Mientras su hija, estaba a 3 metros de distancia pidiéndole a su madre cupcakes de mariposa. Mateo sintió que el último resto de su compostura se hacía añicos. «Tenemos que irnos», dijo bruscamente, con voz ronca. «La llamaremos». «Pero querido», protestó Isabela. «Ahora». La palabra salió más dura de lo que pretendía, pero no podía quedarse allí ni un segundo más, no con el parloteo inocente de Lucía llenando el espacio donde su presencia debería haber estado durante los últimos 3 años y medio. Se dio la vuelta y caminó hacia la puerta, sintiendo que sus piernas podrían fallar. Al pasar junto a Elena, percibió el tenue aroma a vainilla y algo únicamente suyo. Algo que lo transportó a las mañanas de domingo en la cama, a promesas susurradas y sueños compartidos. «Mateo», susurró ella, y su nombre en sus labios fue como una oración y una maldición combinadas. Él no se detuvo, no pudo, porque si se detenía, si miraba el rostro de su hija una vez más, tal vez nunca sería capaz de irse. Y no estaba preparado para la verdad que lo esperaba en esos familiares ojos azules. El ascensor hacia el ático de Mateo se sentía como una jaula ascendiendo hacia ninguna parte. Los tacones de Isabela golpeaban el suelo de mármol mientras entraban al espacioso apartamento. Su voz era un zumbido distante sobre listas de invitados y arreglos florales. Pero todo lo que él podía oír era la voz de una niña preguntando por cupcakes de mariposa. «Cariño, ¿no estás escuchando?» El tono de Isabela se afiló con la precisión de una mujer acostumbrada a mandar en las juntas directivas. Se paró frente a los ventanales con vistas al Parque del Retiro, su silueta perfectamente enmarcada contra el horizonte de la tarde. Mateo se aflojó la corbata, sus manos temblando imperceptiblemente. «Te he oído». «¿Ah, sí?
Entonces, ¿qué acabo de decir sobre la distribución de las mesas? No pudo responder, porque no había escuchado ni una palabra. Su mente estaba atrapada en aquella confitería, repitiendo cada segundo de la dulce charla de Lucía, cada matiz de la expresión de asombro de Elena, cada detalle de la vida que debería haber sido suya. Mateo. La voz de Isabela cortó sus pensamientos como una cuchilla. ¿Qué ha pasado allí atrás? Él caminó hacia su bar privado. Se sirvió 3 dedos de whisky y se lo bebió de un trago ardiente. El alcohol no hizo nada para calmar la tormenta que arreciaba en su pecho. Alguien a quien conocía. ¿Alguien a quien conocías? Repitió ella sus palabras lentamente, con su instinto de abogada oliendo sangre. ¿Esa mujer con la niña? La palabra niña hizo que su estómago se contrajera. No cualquier niña. Su hija. Una pequeña con sus ojos y la sonrisa de Elena, que había pasado 3 años y medio creciendo sin él, porque él había sido demasiado orgulloso, demasiado estúpido, demasiado aterrorizado para creer la verdad. Es complicado. Descomplícalo. Isabela se acercó, su perfume caro y frío invadiendo su espacio. No me gustan los misterios, y menos de mi prometido. Prometido. La palabra se sentía extraña en su lengua ahora, como hablar un idioma que de repente había olvidado. ¿Cómo podía casarse con Isabela cuando cada célula de su cuerpo gritaba el nombre de Elena? Su teléfono vibró. Un mensaje de su asistente. Reunión con el Comité de Sostenibilidad movida a mañana. Tienes la tarde libre. Libre. Nada en su vida se sentía libre ya. Necesito aire, dijo, buscando ya su chaqueta. Tenemos la consulta con la florista en 1 hora. ¡Cancélala! ¡Mateo! ¡Cancélalo todo! Las palabras salieron más fuertes de lo que pretendía, pero se estaba ahogando en el peso de su propia cobardía. Necesito tiempo para pensar. Dejó a Isabela de pie en su impecable apartamento, rodeada de revistas de bodas y el eco hueco de una vida que de repente sentía como si fuera de otra persona. Dale like si crees que Mateo debe enfrentar su pasado de una vez por todas. Suscríbete para no perderte el próximo giro. Dulzura y Luz estaba más tranquila al final de la tarde. A través de la ventana, Mateo pudo ver a Elena detrás del mostrador, con su cabello recogido en un moño desordenado y harina manchando su delantal azul. Lucía estaba sentada en una mesa pequeña en la esquina, coloreando con esa intensidad que solo los niños poseen. Su hija. Las palabras aún no se sentían reales. La campana sonó al entrar, y Elena levantó la vista. Esta vez, él no huyó. En realidad estamos cerrando, dijo ella en voz baja, pero no se movió para escoltarlo fuera. Lo sé, su voz fue más ronca de lo que pretendía. Vi el cartel. Lucía levantó la vista de su libro de colorear. Sus ojos azules, los ojos de él, lo estudiaron con curiosidad inocente. «Mami, ¿quién es ese señor?». La pregunta lo golpeó como un impacto físico. Ella no lo conocía. Esa personita perfecta que llevaba la mitad de su ADN lo miraba como a un extraño, lo cual suponía que era. «Solo alguien a quien mamá conocía, cielo», dijo Elena suavemente. «¿Por qué no terminas tu castillo de princesa?». Lucía asintió y volvió a colorear, tarareando una melodía que hizo que el pecho de Mateo doliera con una ternura inesperada. «Es preciosa», susurró él. La mano de Elena se detuvo sobre el trapo con el que limpiaba el mostrador. «Sí, lo es. Elena, necesito saber». «Aquí no». Su voz era firme pero no desagradable. «Lucía, cariño, ¿puedes ir a jugar al despacho de mamá? Hay pegatinas nuevas en el cajón del escritorio.
El rostro de la niña se iluminó. Las que brillan. Las que brillan. Lucía recogió sus crayones y saltó hacia una puerta marcada como privado, sus pies pequeños apenas haciendo ruido sobre el suelo de madera. La inocencia de su alegría era un marcado contraste con la tensión que vibraba entre los adultos. Cuando la puerta se cerró tras ella, Elena se giró para enfrentarlo por completo. 4 años la habían cambiado. Había una fuerza en su postura que no estaba allí antes. Una confianza silenciosa que hablaba de batallas libradas y ganadas en soledad. ¿Quieres saber si es tuya? No era una pregunta. La garganta de Mateo se sentía como papel de lija. ¿Lo es? Elena soltó una risa suave y amarga. ¿De verdad necesitas preguntar? Mira sus ojos, Mateo. Mira cómo inclina la cabeza cuando piensa. Mira su terquedad cuando no quiere comer verduras. Cada palabra era un cuchillo girando en su pecho. Todos esos momentos, todas esas primeras veces, primeros pasos, primeras palabras, primer día de guardería. Se lo había perdido todo. ¿Por qué no qué? La voz de Elena se elevó un poco, luego se suavizó de inmediato, consciente de Lucía en la habitación de al lado. ¿Por qué no intenté decírtelo? Lo intenté, Mateo. Fui a tu apartamento cuando estaba embarazada de 8 meses. ¡8 meses! ¿Recuerdas lo que me dijiste? Él lo recordaba. Dios, recordaba cada palabra cruel. No quiero más conversaciones. Sal de mi vida. Estoy embarazada. Eso es imposible. Solo intentas atraparme. El recuerdo le hizo sentir físicamente enfermo. Tenía miedo, susurró. ¿Tú tenías miedo? La compostura de Elena se agrietó un poco. Yo tenía 28 años, estaba embarazada y completamente sola. Mi familia estaba en Galicia. No tenía sistema de apoyo. No tenía dinero ahorrado para un bebé. Y el hombre al que amaba, el hombre cuyo hijo llevaba dentro, me dijo que estaba mintiendo y que me fuera de su vida. Cada palabra estaba justificada, pero aún así lo desollaban vivo. Pensé que estábamos usando protección. Lo estábamos, pero nada es 100% efectivo. Y lo sabes. Elena se cruzó de brazos, un gesto de protección que él recordaba de sus peores discusiones. Aquella noche que tuvimos la pelea por tu horario de trabajo, ¿recuerdas? Llegaste a casa a las 2 de la mañana, discutimos y luego nos arreglamos. Ambos estábamos emocionados, sin pensar con claridad. Él recordaba esa noche. La forma desesperada en que se habían buscado el uno al otro, intentando cerrar la brecha creciente entre ellos con pasión en lugar de comunicación. Elena, si lo hubieras sabido, lo sabías, te lo dije, y elegiste no creerme. Su voz era firme ahora, pero él podía ver el dolor aún fresco en sus ojos verdes. Así que hice lo que tenía que hacer. Lo resolví sola. Desde el despacho llegó el sonido de la dulce voz de Lucía, cantando suavemente para sí misma. La melodía era inquietantemente familiar. Una canción de cuna que Elena solía tararear cuando no podía dormir. ¿Cuál es su nombre completo?, preguntó él en voz baja. Lucía Gracia Ortiz, no Valente. Ella no llevaba su apellido porque él nunca le había dado el derecho a tenerlo. «He estado pagando la manutención», dijo Elena de repente. «A mí misma, quiero decir. Cada mes aparto dinero en una cuenta para ella. Dinero que no podía permitirme ahorrar, pero lo hice de todos modos. Porque algún día, pensaba, algún día querría ser su padre. Y no quería que tu dinero fuera la razón». La generosidad de ese gesto
la esperanza que implicaba, rompió algo dentro de él. «Elena, necesito que entiendas algo». Ella se acercó, lo suficiente como para que pudiera oler su familiar aroma a vainilla y calor. «Lucía es mi mundo. Está feliz, sana y amada. Si quieres ser parte de su vida, tiene que ser porque genuinamente quieres ser su padre, no porque te sientas culpable u obligado». ¿Y nosotros? Las palabras se le escaparon antes de poder detenerlas. ¿Qué hay de nosotros? Elena le dedicó una sonrisa triste y hermosa. No hay un nosotros, Mateo. Te vas a casar, ¿recuerdas? Vi el anuncio del compromiso en el periódico. El compromiso. Isabela. La vida que había construido sobre los cimientos de olvidar que Elena existía. Eso no es. Se detuvo a sí mismo. ¿Qué podía decir? ¿Que no era amor real? ¿Que había estado tratando de reemplazarla con una imitación pálida? ¿Que cada día durante 4 años había pensado en ella y se había preguntado qué podría haber sido? «Deberías irte», dijo Elena con suavidad. «Lucía tendrá sueño pronto y se pone irritable cuando se altera su rutina». Él asintió, aunque cada instinto gritaba que se quedara, que exigiera más tiempo, más respuestas, más oportunidades para arreglar lo que había roto. En la puerta, se volvió. «¿Elena?» «Sí, me equivoqué. En todo. Lo siento». Sus ojos se suavizaron ligeramente. «Lo sé. ¿Puedo volver a verla?» «Propiamente, quiero decir. No así». Elena guardó silencio durante un largo momento, considerándolo. «Ella va al Parque del Oeste todos los sábados por la mañana a las 10. Le gusta alimentar a los patos. No era el perdón, pero era una puerta entreabierta». Mientras se alejaba de la confitería, Mateo sintió que la cuidadosa arquitectura de su vida controlada se desmoronaba a su alrededor. Pero por primera vez en 4 años, la destrucción se sentía como la libertad. El sábado por la mañana llegó con ese tipo de aire fresco otoñal que hacía que Madrid pareciera una pintura. Mateo estaba en el borde del parque a las 9:45, apretando una pequeña bolsa de comida para patos que le había comprado a un vendedor, con el corazón martilleando contra sus costillas como un pájaro enjaulado. Apenas había dormido. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Lucía. «Has llegado temprano». La voz de Elena le hizo girar. Se acercaba con Lucía saltando a su lado. La pequeña llevaba un chubasquero amarillo brillante y botas de agua decoradas con ranas de dibujos animados. En sus pequeñas manos apretaba una bolsa de papel que crujía. «He traído pan para los patitos, mami», anunció Lucía con orgullo. Luego se detuvo al notar a Mateo. «Ah, es el señor de tu tienda». «Sí, cariño». La voz de Elena era cuidadosamente neutral. «Este es Mateo. Quería venir a alimentar a los patos también». Lucía lo estudió con la curiosidad intrépida de la infancia. «¿Le gustan los patos?» La simple pregunta casi lo desarmó. Sí, me gustan. Son mis amigos», declaró Lucía con la absoluta certeza de una niña de 3 años, especialmente el de la cabeza verde. «Se llama Capitán Quack». A pesar de todo, el dolor, el arrepentimiento, los años de ausencia, Mateo se encontró sonriendo. «Capitán Quack, suena muy valiente». «Es muy valiente», explicó Lucía seriamente. «Siempre protege a los otros patos de los gansos gruñones». Mientras caminaban hacia el estanque, Mateo captó destellos de la vida de Elena en los pequeños detalles. La forma en que automáticamente buscaba la mano de Lucía cerca del agua.
la goma de pelo de repuesto en su muñeca, la facilidad practicada con la que esquivaba los cochecitos en los senderos. Aquella era su rutina, un ritual de sábado construido durante años de mañanas que él se había perdido. Lucía corrió al borde del agua. ¡Capitán Quack! ¡Capitán Quack! Un hana de real con la cabeza verde se acercó a la orilla. «Me recuerda». Miró a Elena y Mateo con el rostro radiante. «Mira, somos mejores amigos». Empezó a lanzar trozos de pan al agua, con la determinación enfocada de quien realiza una tarea muy importante. «¿Viene aquí todos los sábados?», preguntó Mateo. «Llueva o haga sol», dijo Elena con calidez. Empezó cuando apenas caminaba. Se acercaba tambaleándose al agua y solo miraba. Un día, una anciana le ofreció unas cortezas de pan y Lucía se enganchó. Insistió en traer comida para patos cada semana desde entonces. Mateo observaba a su hija. Las palabras aún se sentían extrañas y maravillosas. Podía verse a sí mismo en la forma obstinada de su mandíbula, cuando un ganso agresivo intentaba robar el pan del capitán Quack. Podía ver a Elena en la forma gentil en que hablaba a las aves, como si pudieran entender cada palabra. «Señor Mateo», llamó Lucía de repente. «Vengan a ayudarme. El ganso grande está siendo malo». «Señor Mateo». Su garganta se apretó con una emoción inesperada. Se arrodilló a su lado, con cuidado de no invadir su espacio. «¿Qué deberíamos hacer?», preguntó seriamente, como si consultara con una estratega militar. «Tenemos que distraerlo. A los gansos les gustan más las galletas que el pan. Mami me enseñó eso». Le entregó unas galletas de su bolsa. Sus dedos rozaron los de él. El contacto fue eléctrico. La primera vez que tocaba a su hija. «Usted láncelas por allá», instruyó Lucía, señalando un punto a varios metros. «Yo protegeré el pan del capitán Quack». Trabajaron en equipo. Cuando el ganso agresivo fue atraído con éxito, Lucía aplaudió triunfante. «¡Lo logramos! ¡Salvamos al capitán Quack!». «Hacemos un buen equipo», dijo Mateo, y lo decía en serio. Lucía le sonrió de par en par. «¿Quieres ser mi amigo de patos?». La inocencia de la pregunta casi lo rompe. «Me encantaría». «Bien, la próxima vez puedes traer las galletas especiales. Mami sabe dónde comprarlas. La próxima vez». La suposición casual de que habría una próxima vez lo llenó de esperanza y terror a partes iguales. Elena los observaba con una expresión indescifrable. Cuando Lucía se alejó para perseguir una mariposa, Elena se acercó a Mateo. «¿Le gustas?», dijo en voz baja. «Ella también me gusta a mí». Las palabras se sentían insuficientes para la marea de amor y protección que se había estrellado sobre él en la última hora. «Elena, es increíble. Has hecho un trabajo asombroso». «Hemos hecho un trabajo asombroso», corrigió Elena suavemente. «Puede que ella no lo sepa todavía, pero tiene tu determinación, tu inteligencia, la forma en que resuelve problemas. A veces te veo tan claramente en ella que me falta el aliento». La confesión quedó suspendida entre ellos, íntima y peligrosa. «Quiero ser parte de esto», dijo Mateo de repente. «No solo visitas de fin de semana o vacaciones. Quiero ser su padre. Ser su padre de verdad». Elena guardó silencio un largo rato. «¿Y Isabela? ¿Y tu compromiso?». «El compromiso». Apenas había pensado en ello. Isabela le había enviado 2 mensajes esa mañana sobre la cita con la florista, pero él los había ignorado. «No lo sabéis», dijo con sinceridad. «Todo ha cambiado desde ayer». «Mami, señor Mateo, mirad». Lucía se había hecho amiga de un cisne que ahora comía galletas directamente de su palma. «El cisne me quiere. Su nombre es Príncipe Plumitas».
¿Príncipe Plumitas? Repitió Mateo, encantado. Todos los cisnes son príncipes. Es una regla, explicó Lucía. Mateo se encontró sonriendo. ¿Qué otras reglas debería conocer? Lucía se lanzó a una elaborada explicación sobre la etiqueta del parque. Siempre decir por favor y gracias a los animales. Nunca perseguir a las ardillas porque tienen reuniones importantes. Y nunca pisar las flores porque tienen sentimientos. Mientras hablaba, Mateo sintió que algo fundamental cambiaba dentro de él. El amor no fue gradual, fue inmediato y abrumador, como un rayo. «Tengo que decirle quién soy», le dijo en voz baja a Elena. «Todavía no». La respuesta de Elena fue inmediata. «Necesita tiempo para conocerte primero, y tú necesitas tiempo para entender qué significa realmente ser su padre». «Lo entiendo». «¿Lo entiendes?» Los ojos verdes de Elena lo desafiaron. ¿Entiendes que ser padre significa estar presente incluso cuando estás cansado? Significa poner las necesidades de otro antes que las tuyas cada día. Significa fiebres a medianoche y berrinches en el supermercado y leer el mismo cuento 40 veces, porque eso es lo que ella necesita para sentirse segura. «Quiero aprender», dijo él simplemente. Al salir del parque, Lucía sorprendió a Mateo dándole la mano. Su mano diminuta era cálida y confiada. Mateo tuvo que parpadear para contener las lágrimas. «¿Vas a venir a alimentar a los patos la semana que viene?» Mateo miró a Elena, quien asintió imperceptiblemente. «Si a ti y a tu mami os parece bien». «Nos parece muy bien», declaró Lucía. «El capitán Quack te estará esperando». Mateo regresó a su ático con restos de comida de pato en su chaqueta y la risa de Lucía en sus oídos. La elegancia estéril de su apartamento se sentía ahora como un museo frío. Isabela lo estaba esperando en el salón, con una postura rígida de furia contenida. Había revistas de bodas esparcidas por la mesa como pruebas de un crimen. 3 horas, dijo ella sin levantar la vista. He estado esperando 3 horas. Mateo se aflojó la corbata. Te dije que necesitaba tiempo para pensar. ¿Tiempo para pensar? Isabela se levantó bruscamente. Mateo, ¿qué demonios está pasando? Tenemos una boda que planear. Las invitaciones salen la semana que viene. ¿Cómo podía estar ante un altar y prometer un para siempre a Isabela cuando su corazón estaba en el bolsillo de una niña de 3 años junto a galletas de pato? Tal vez deberíamos posponerlo. ¿Posponerlo? Isabela se acercó, sus tacones golpeando el mármol como una cuenta atrás. Mateo, descomplícame esto. Ahora. La mujer de la confitería, dijo él con cuidado. Tenemos un pasado. ¿Qué clase de pasado? Estuvimos juntos 2 años. Terminó hace 4. Tiene una hija. Felicidades por ella. La voz de Isabela fue ártica. ¿Qué tiene eso que ver con nosotros? La niña es mía. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Isabela se quedó muy quieta. Pasó por el asombro, la incredulidad y finalmente la rabia. Tuya. ¿Tienes una hija? ¿Y me lo dices ahora? Me enteré ayer. Isabela se rió sin humor. ¿Te enteraste ayer? ¿Y hoy, en lugar de hablarlo con tu prometida, te has ido a jugar a los papás al parque? No es una conveniencia, Isabela. Es mi hija. Tiene mis ojos. Resuelve problemas como yo. Se inclina de la misma forma al pensar. Basta. Isabela levantó una mano. ¿Te escuchas? Estás describiendo a una niña que conoces de hace un día como si fuera el centro de tu universo. Tal vez lo sea. La admisión cayó como una granada. Isabela lo miró con cálculo frío. ¿Estás enamorado de ella? ¿De Lucía? Es mi hija. De Elena.
La sonrisa de Isabela fue tan afilada que podía cortar cristal. Esto no se trata de la niña, ¿verdad? Se trata de tus asuntos pendientes con la mujer que se escapó. Estás radiante, Mateo. Radiante de una forma que nunca has estado cuando hablas de mí. Mateo no pudo negarlo. La observación le dolió porque era cierta. ¿Cuándo se había sentido con Isabela, como se había sentido viendo a Lucía alimentar a los patos? Creo, dijo Isabela, con una quietud peligrosa, que esta conversación ha terminado. No puedes tenerlo todo. No puedes tener tu perfecta familia con Elena y Lucía, y también tener la vida que hemos construido. Elige. Porque yo no seré la segunda opción de nadie. Dejó el anillo de compromiso en la encimera de la cocina. Me llevaré mis cosas el lunes mientras estés en el trabajo. No te molestes en llamar. ¿Vas a terminar el compromiso? Isabela se volvió en la puerta. No, querido. Tú lo terminaste en el momento en que elegiste conocer a tu hija en lugar de planear tu boda. Yo solo acepto la realidad. La puerta se cerró con un clic, que sonó como el fin del mundo. Mateo se quedó solo en su apartamento impecable. Su teléfono vibró. Un mensaje de Elena. Lucía dice que el capitán Quack ya te echa de menos. A la misma hora el sábado, Mateo miró el mensaje, luego el anillo en la encimera. Escribió de vuelta. Allí estaré. Con galletas extra para el príncipe Plumitas. La respuesta fue inmediata. Estará honrado. Lucía ya planea su menú real. Isabela tenía razón en una cosa. Él había elegido. Eligió en el momento en que la mano pequeña de Lucía se deslizó en la suya. Eligió el amor sobre la seguridad, el caos sobre el control, y la verdad sobre la conveniencia. Y por primera vez en 4 años, sintió que podía respirar. El lunes por la mañana llegó como un ajuste de cuentas. Mateo estaba en su despacho, en el piso 42, mirando contratos que parecían escritos en sánscrito. El anuncio de compromiso seguía enmarcado en su escritorio. Lo puso boca abajo. Su teléfono volvió a vibrar. Una foto de un dibujo. Una figura de palo con pelo castaño junto a un pato verde. El señor Mateo y el capitán Quack. Su puerta se abrió de golpe. Isabela entró como si fuera la dueña del edificio. Estaba impecable, pero sus ojos estaban brillantes de lágrimas no derramadas. La prensa quiere un comentario, dijo sin preámbulos, sobre por qué el compromiso de los Valente Villalobos se ha cancelado a 3 semanas de la boda. Los proveedores están hablando. El Palacio de Santoña quiere saber por qué nadie responde. ¿Qué les has dicho? ¿Qué les iba a decir? ¿Que mi prometido descubrió que es padre y prefiere jugar en el parque? Isabela se rió con amargura. Te amaba, Mateo, pero amabas la idea de mí. Amabas que nunca te exigiera más de lo que estabas dispuesto a dar. Elena te hace sentir incómodo, ¿verdad? Te hace sentir cosas que no puedes organizar en cajoncitos. Por eso huiste de ella hace 4 años, y por eso corres hacia ella ahora. Ella tenía razón. Me voy, dijo Isabela recogiendo su bolso. Por cierto, espero que descubras qué quieres realmente antes de destruir algo más, porque esa niña no merece estar en medio de tus asuntos pendientes. Tras su marcha, Mateo miró el dibujo de Lucía. El dibujo lo hacía ver feliz, pero las palabras de Isabela resonaban. ¿Qué quería Elena realmente? No podía construir nada basado en la culpa. Tecleó un mensaje. ¿Podemos hablar? Tú y yo solos, sin Lucía. Necesito entender cosas. La respuesta fue, claro. Café mañana a las 8 en el Brew and Bean de la calle de la Princesa. El café era acogedor. Elena llegó puntual, con vaqueros y un suéter crema. Parecía una extraña y, a la vez, la mujer que siempre amó. ¿Por qué no volviste a intentarlo?
preguntó Mateo sin rodeos. Tras aquella noche hace años, ¿por qué desapareciste? ¿Qué sentido habría tenido? Elena apretó su taza. Me dijiste que mentía. Te comprometiste con Isabela 6 meses después. Elegiste a una mujer que era todo lo que yo no era, pulida, de tu mundo. ¿Qué debía pensar? Yo tenía 8 meses de embarazo, Mateo. Estaba sola. El hombre al que amaba me llamó mentirosa. Perdí la fe en mi juicio. No podía arriesgarme a que me rompieras el corazón otra vez, mientras Lucía me necesitaba fuerte. Así que elegí a Lucía. Elegí una vida donde ella no tuviera que preguntarse si su padre la quería. ¿Y ahora? Preguntó él. Ahora Lucía es mi mundo. Si quieres estar, tiene que ser por ella, no por culpa. He roto con Isabela. Elena abrió mucho los ojos. Mateo, lo siento. No lo sientas. Fue por admitir que me casaba por las razones equivocadas. Quiero enamorarme de quien eres ahora, Elena. No me conoces. La mujer que amaste se fue. Soy otra. Entonces déjame conocer a esta nueva mujer. Las semanas siguientes fueron una revolución. Mateo empezó a pasar tiempo en el apartamento de Elena. Aprendió que a Lucía le gustaba el puré de manzana, que odiaba los calcetines con costuras y que creía que las flores tenían sentimientos. Un jueves, Elena lo llamó llorando. Lucía está en el hospital. Se ha caído en el patio del colegio. Pregunta por ti. Mateo llegó en 10 minutos, saltándose semáforos. En urgencias, Lucía lo recibió con un vendaje de mariposa en la frente. Sabía que vendrías, susurró la niña. Siempre vendré, Lucía. En esa habitación de hospital, mientras Lucía se recuperaba de una conmoción leve, Elena y Mateo se miraron. Lucía, dijo Elena suavemente, el señor Mateo y yo tenemos algo que decirte. ¿Es importante feliz o importante asustado?, preguntó la niña. Es importante feliz, dijo Mateo. ¿Recuerdas que tenemos los mismos ojos? Pues es porque soy tu papá. Lucía procesó la noticia con calma. Por eso sabías tanto de patos, concluyó ella. ¿Y por eso has venido cuando me dolía la cabeza? Porque los papás vienen cuando duele la cabeza. Siempre, prometió Mateo. Hoy, 1 año y medio después, Mateo dirige una constructora sostenible. Ya no le importa el alto perfil. Se casó con Elena en una ceremonia pequeña donde Lucía fue la dama de honor. Ahora esperan un bebé. A veces, la gente en el mundo de los negocios llama a su cambio una caída en desgracia. Pero mientras Mateo ayuda a Lucía a dibujar planos para la habitación del bebé, mientras Elena hornea en la cocina, él sabe que nunca ha estado más alto. Ha cambiado torres de acero por dibujos en la nevera y el éxito por la paz. La familia, finalmente, era el único imperio que valía la pena construir. ¿Habrías tomado la misma decisión que Mateo? Cuando te enfrentas a la elección entre el éxito profesional y la felicidad familiar, ¿qué pesaría más para ti? Tu participación significa mucho para nosotros. Por favor, comparte tus pensamientos en los comentarios de abajo. Gracias por vernos. Si te ha gustado la historia, suscríbete a nuestro canal. Tu apoyo nos motiva a seguir. Hasta la próxima historia. El nuevo imperio del corazón. Más allá del horizonte. La vida en el pequeño piso de la calle de la Princesa era un caos vibrante, muy lejos del silencio sepulcral del antiguo ático de Mateo. Pero a veces, las sombras del pasado regresaban para poner a prueba los nuevos cimientos. El regreso de Isabela, 6 meses antes del nacimiento de la segunda hija de Mateo y Elena, una figura del pasado reapareció. Isabela Villalobos no era mujer de aceptar una derrota en silencio. Convertida en una de las abogadas más influyentes de la Unión Europea,
Isabela inició una campaña para cuestionar la ética de la nueva empresa de Mateo, Cimientos de Vida. «El amor te ha vuelto blando, Mateo», le dijo ella durante un encuentro fortuito en una gala de arquitectura a la que Mateo asistió para buscar inversores. «Estás construyendo casas para gente que no puede pagarte, mientras tu nombre se arrastra por el fango de los tabloides. ¿Realmente crees que esto durará?». Mateo la miró con una calma que Isabela nunca había visto en él. «Antes construía muros para separar a la gente, Isabela. Ahora construyo hogares. No busco el reconocimiento de los periódicos, sino el de mi hija cuando vuelvo a casa». Pero Isabela no se detuvo. Filtró documentos antiguos que sugerían que Mateo había evadido impuestos en sus antiguos negocios. La prensa rodeó la pastelería de Elena. «¿Crees que el pasado de un hombre debería definir su futuro con su familia? Déjanos tu opinión. No olvides suscribirte». La prueba de fuego, Elena estaba en su 8º mes de embarazo cuando la presión llegó al límite. Los bancos congelaron las cuentas de la constructora de Mateo. «Mateo, podemos vender la pastelería», dijo Elena una noche, sentada en el sofá, mientras Lucía dormía abrazada a su peluche del Capitán Quack. «No necesito el negocio si eso ayuda a limpiar tu nombre». Mateo la tomó de las manos. «No, Elena. Tú construiste ese lugar cuando yo no era más que un cobarde. No voy a dejar que mi pasado destruya tu presente». Mateo decidió hacer algo que el antiguo Mateo de la Vega jamás habría hecho. La vulnerabilidad total. Convocó a una rueda de prensa no en un hotel de lujo, sino en el parque frente al estanque de los patos. Frente a las cámaras, Mateo no habló de leyes ni de finanzas. Habló de Lucía. Habló de los 4 años que perdió y del hombre que solía ser. «Cometí errores en mis antiguos negocios porque mi única brújula era el dinero», declaró. «Pero hoy mi brújula es mi hija. Si el precio de ser un buen padre es perder mi fortuna, es el negocio más rentable que he hecho en mi vida». El nacimiento de Sofía. La tormenta mediática comenzó a calmarse cuando los antiguos empleados de Mateo salieron a defenderlo, contando cómo él les había ayudado de forma anónima durante años. Pero el momento definitivo llegó una madrugada de mayo. Elena entró en labor de parto. Mateo, quien antes se desmayaba al ver una gota de sangre, fue su roca. Estuvo allí cada segundo, sosteniendo su mano, susurrando palabras de aliento. Cuando la pequeña Sofía nació, no hubo fanfarrias ni anuncios en la bolsa de valores. Solo el sonido de un llanto fuerte y la mano de Lucía acariciando el rostro de su nueva hermana. «Mira, papi», susurró Lucía con los ojos brillantes. «Sofía tiene los ojos de mamá, pero tiene tu forma de apretar el puñito». Un final de verdad. 5 años después de aquel fatídico encuentro en la pastelería, Mateo Valente ya no era conocido como el multimillonario frío de Madrid. Ahora lo llamaban el arquitecto de los sueños. Su empresa había transformado barrios enteros, creando espacios donde los niños podían jugar seguros. Isabela finalmente se cansó de su venganza y se mudó a Nueva York, dándose cuenta de que no podía destruir a un hombre que ya no valoraba las mismas cosas que ella. Cada sábado, sin falta, la familia Valente Ortiz se reunía en el Parque del Oeste. El Capitán Quack ya era viejo, pero sus descendientes seguían nadando en el estanque. Mateo, con Sofía en sus hombros y Lucía caminando a su lado, miró a Elena. «¿Sabes qué es lo más irónico?», preguntó Mateo. «¿Qué, amor?». «Que cuando tenía todo el dinero del mundo sentía que me faltaba el tiempo. Y ahora que no tengo ni la 10ª parte, siento que soy dueño de la eternidad». Elena se apoyó en su hombro. «Eso es porque ahora no estás contando billetes, Mateo. Estás contando momentos». La historia de Mateo nos enseña que el perdón
empieza por uno mismo y que el éxito no es la cima de una montaña de oro, sino la calidez de una mesa llena de las personas que amas. A veces, para encontrarte, primero tienes que perderlo todo. ¿Qué parte de la historia de Mateo y Elena te conmovió más? Si tuvieras que elegir una palabra para describir este final, ¿cuál sería? Califícanos del 0 al 10. No olvides suscribirte a Secretos Narrados, darle like y compartir esta historia con alguien que necesite un poco de esperanza hoy. Nos vemos en la próxima historia. El legado de la verdad. El regreso de las sombras. Han pasado 10 años desde que Mateo Valente abandonó su imperio de miles de millones por su familia. A sus 52 años, Mateo ha logrado consolidar una empresa de arquitectura ética. Pero el desafío más grande ya no son los contratos, sino el futuro de las niñas que ama. La encrucijada de Lucía. La niña de los ojos azules de Mateo es ahora una joven de 18 años, inteligente y apasionada. Pero una carta inesperada llega a la casa de la calle de la Princesa para sacudir su paz. Isabela Villalobos, desde su trono financiero en Londres, le ha enviado a Lucía una propuesta irrechazable, una beca completa y una posición como su aprendiz en el antiguo consorcio de Mateo. «Quiero probar de lo que soy capaz, papá», dijo Lucía, sosteniendo la carta en la cocina donde Elena horneaba. «Isabela dice que tengo el talento para recuperar todo lo que tú perdiste». El corazón de Mateo se encogió. Miró a Elena, quien apretaba su delantal con preocupación. «Yo no perdí nada, Lucía», dijo Mateo con voz suave. «Yo cambié lo efímero por lo eterno. Por ti. Pero si quieres ir, no te detendré. Solo espero que sepas distinguir el brillo del oro del calor del hogar. ¿Qué harías tú si tu hijo decidiera seguir los pasos de la persona que casi destruye a tu familia? Déjanos tu comentario y suscríbete». La trampa de Londres. Lucía se mudó a Londres, deslumbrada por los rascacielos de cristal y el poder de Isabela. Durante meses, Isabela la moldeó, enseñándole a ser implacable en los negocios, a ver a las personas como números y a valorar el estatus por encima de la empatía. En una cena de gala en The Shard, Isabela levantó su copa. «Tu padre era el rey de Madrid, Lucía, pero se volvió débil por amor. Tú puedes ser la reina del mundo si olvidas esa sentimentalidad barata de la pastelería de tu madre». Lucía empezó a alejarse. Ya no llamaba los sábados. Ya no preguntaba por el Capitán Quack ni por los dibujos de su hermana pequeña, Sofía. Mateo y Elena sentían que estaban perdiendo a su hija ante el mismo monstruo que Mateo había derrotado años atrás. El regreso a la realidad. El momento de la verdad llegó cuando Isabela le pidió a Lucía que firmara una orden de desalojo para un barrio humilde en Madrid para construir un complejo de lujo. Lucía miró los planos y palideció. Era el barrio donde se encontraba la pequeña constructora de su padre y la pastelería de su madre. «Es solo un negocio, Lucía», dijo Isabela con frialdad. «Tu padre entenderá que el progreso requiere sacrificios». En ese instante, Lucía recordó a su padre alimentando patos bajo la lluvia. Recordó a su madre quemándose las manos con harina para sacar adelante su sueño. Y recordó la promesa de Mateo en el hospital. «Siempre vendré por ti». Lucía dejó la pluma en la mesa. «Mi padre no perdió su imperio, Isabela. Él simplemente se dio cuenta de que tu imperio es una jaula de oro. Y yo no pienso vivir en una jaula». Un final que perdura. Lucía regresó a Madrid esa misma noche. No hubo necesidad de explicaciones. Cuando Mateo abrió la puerta y vio a su hija llorando, simplemente la abrazó. «Tenías razón, papá», susurró ella. «Las torres de cristal son frías,
Prefiero construir casas que tengan alma. Hoy, la firma se llama Valente e Hija. Lucía aporta la frescura y el genio empresarial, mientras Mateo aporta la sabiduría y el corazón. Sofía, la más pequeña, sigue dibujando en las paredes de la oficina, recordándoles a todos por qué trabajan. Mateo Valente comprendió que el éxito no es algo que se logra una vez, sino algo que se protege cada día. Su mayor legado no fue el dinero que dejó atrás, sino la integridad que sus hijas aprendieron a valorar. El círculo del destino, la última batalla de Mateo Hahn, pasado 5 años más. La empresa Valente e Hija se ha convertido en el referente de arquitectura humana en toda Europa. Pero el destino, caprichoso y circular, tenía guardada una última jugada. El regreso del gigante. Una tarde, un hombre elegante pero con el rostro demacrado entró en la oficina. Era Harrison Mills, el antiguo socio de Mateo, el hombre que le dio el ultimátum años atrás. El gigante financiero que Harrison dirigía estaba al borde de la quiebra total tras una serie de malas inversiones y escándalos de corrupción. «Vengo a pedirte perdón, Mateo», dijo Harrison, con la voz quebrada por la humillación. «Tenías razón. Construimos sobre arena. Ahora, los bancos nos van a quitar todo. La única forma de salvar los hogares de miles de personas que invirtieron con nosotros es que tú aceptes liderar la reestructuración». Mateo miró a Harrison. El hombre que una vez lo llamó débil, ahora suplicaba por su fortaleza. ¿Ayudarías a la persona que intentó destruir tu felicidad cuando esa persona lo ha perdido todo? Queremos leer tu respuesta en los comentarios. No olvides darle like. La decisión en familia. Esa noche la familia se reunió. Elena, Lucía y la joven Sofía escucharon la propuesta. «Si acepto, tendré que volver a ese mundo oscuro por un tiempo», explicó Mateo. «Serán meses de estrés, de juicios, de viajes. Pero si no lo hago, miles de familias perderán sus ahorros». Elena tomó la mano de Mateo. «Ya no eres el hombre que se pierde en el trabajo, Mateo. Ahora eres el hombre que sabe volver a casa. Haz lo que tu corazón dicte. Nosotros seremos tu refugio». Lucía, ahora una arquitecta brillante, se puso de pie. «Iré contigo, papá. Demostremos que se puede salvar una empresa sin perder el alma». El juicio final. Durante un año, Mateo y Lucía trabajaron codo a codo en los tribunales y en las juntas de accionistas. Se enfrentaron a tiburones financieros que intentaron desprestigiar el nombre de Mateo una vez más. Isabela Villalobos, desde las sombras, intentó bloquear la reestructuración. Pero esta vez se encontró con un muro infranqueable: la lealtad de la familia Valente. En la reunión final, ante los inversores más poderosos del mundo, Mateo no presentó gráficos de ganancias. Presentó fotos de las familias que no perderían sus hogares gracias a la nueva gestión. «La verdadera solvencia de una empresa no está en su capital», declaró Mateo, «sino en la confianza de las personas que creen en ella». La propuesta fue aprobada por unanimidad. Mateo había salvado el imperio que una vez abandonó, pero esta vez lo hizo bajo sus propias reglas. Al atardecer de un guerrero, hoy, Mateo Valente se ha jubilado oficialmente. Ha dejado las riendas de todo en manos de Lucía, quien lidera con una mezcla perfecta de la audacia de su padre y la compasión de su madre. Es sábado por la mañana en el Parque del Oeste. Mateo se sienta en el mismo banco donde comenzó todo. A su lado, Nathan, con algunas canas de plata que la hacen lucir más hermosa que nunca. Cerca de ellos, Lucía camina de la mano con su propio prometido, y Sofía corre tras un perro travieso. Mateo mira el estanque. Un niño pequeño se acerca a él.
llorando porque ha perdido su bolsa de pan. Mateo sonríe, saca una bolsa de su chaqueta y se la entrega. Toma, pequeño. Los patos tienen mucha hambre hoy, especialmente el de la cabeza verde. Elena apoya su cabeza en el hombro de Mateo. Lo logramos, ¿verdad? No solo lo logramos, Elena, respondió él, cerrando los ojos bajo el sol de Madrid. Aprendimos que el secreto de la vida no es ganar todas las batallas, sino elegir por qué batallas vale la pena luchar. Mateo Valente comenzó como un multimillonario que lo tenía todo y no tenía nada. Terminó como un hombre que, al renunciar a su imperio, construyó un reino que ni el tiempo ni el dinero podrían destruir jamás. Un reino de amor incondicional. ¿Crees que el perdón es la herramienta más poderosa para cerrar el pasado? Califica esta historia del 0 al 10. Tu opinión es lo más importante para nosotros. Suscríbete a Secretos Narrados y comparte este video para que más personas descubran que nunca es tarde para elegir el camino correcto. Nos vemos en la próxima historia. El Trigal de la Vida. El último gran viaje. Los años han pasado con la suavidad de una brisa de verano en Madrid. Mateo y Elena han disfrutado de una década de paz, viendo a sus hijas florecer. Sin embargo, la vida siempre tiene una última lección guardada para aquellos que creen que ya lo han aprendido todo. El desafío de Elena. Una mañana, el aroma a bollos recién horneados no inundó la casa. Mateo encontró a Elena sentada en la cocina, mirando sus manos con extrañeza. El diagnóstico fue un golpe silencioso. Una enfermedad degenerativa estaba empezando a nublar sus recuerdos y su fuerza. Mateo, tengo miedo de olvidarlos, susurró ella una noche, mientras la luna se reflejaba en el retiro. Tengo miedo de olvidar el sabor de nuestra primera cita o el azul de los ojos de Lucía. Mateo, con el corazón encogido pero la voluntad de acero, tomó una decisión. No dejaría que la oscuridad ganara. ¿Qué harías si la persona que fue tu brújula empieza a perder el norte? ¿Cómo mantendrías vivo el amor? Comparte tu corazón en los comentarios y dale like. El proyecto Memoria de Amor. Mateo confió la empresa totalmente a Lucía y Sofía. Él se dedicó en cuerpo y alma a Elena, pero no lo hizo desde la tristeza, sino desde la creación. Utilizó su genio arquitectónico para construir un lugar especial en las afueras de la ciudad. El Trigal de Elena. Era una finca diseñada para estimular los sentidos. Jardines de lavanda para el olfato, fuentes musicales para el oído y una réplica exacta de la antigua pastelería Dulzura y Luz para que Elena pudiera sentir la harina en sus manos cada día. Si el mundo de mamá se vuelve pequeño, dijo Mateo a sus hijas, nosotros haremos que ese pequeño mundo sea el lugar más hermoso de la tierra. El regreso de un extraño. En medio de esta lucha, apareció un joven de unos 25 años llamado Adrián. Traía consigo unas cartas antiguas y una foto de una mujer que Mateo reconoció de sus años más oscuros y ambiciosos antes de conocer a Elena. Adrián era el fruto de un breve romance de Mateo en su juventud, un secreto que ni siquiera él mismo conocía. Isabela Villalobos, antes de morir en el extranjero, le había revelado al joven la identidad de su padre, esperando causar una última grieta en la felicidad de Mateo. ¿Podría este nuevo hijo del pasado destruir la estabilidad que tanto costó construir? ¿Cómo reaccionaría Elena en su estado? Suscríbete para no perderte este giro. La gracia de Elena. Contrario a lo que cualquiera esperaría, cuando Mateo, temblando de culpa, le presentó a Adrián a una Elena a veces confundida, ella tuvo un momento de lucidez absoluta. Tomó la mano del joven y la de Mateo. El amor no se divide, Mateo.
dijo ella con una sonrisa celestial. El amor se multiplica. Si este joven ha estado solo, nuestro hogar tiene espacio para uno más. Lucía y Sofía, aunque impactadas, siguieron el ejemplo de su madre. Adrián, que venía buscando venganza o dinero, se encontró con algo que nunca había tenido: una familia, el cierre de un ciclo sagrado. 5 años después, Elena falleció en paz, rodeada de flores y de las voces de sus 3 hijos y su esposo. No murió olvidada. Murió siendo el centro de un universo de amor que Mateo había protegido con cada fibra de su ser. Hoy, Mateo Valente tiene 75 años. Camina por el trigal de Elena, apoyado en el brazo de Adrián, quien ahora es el director de la Fundación de Viviendas Sociales de la familia. Lucía es una arquitecta de renombre mundial, y Sofía ha convertido la pastelería en una cadena de escuelas de cocina para niños necesitados. Mateo se sienta en un banco frente a un estanque de patos, igual al del Parque del Oeste. Saca un trozo de pan y se lo da a un pequeño bisnieto que tiene sus mismos ojos azules. «Abuelo», pregunta el niño, «¿por qué siempre sonríes cuando ves a los patos?» Mateo mira al cielo, sintiendo la presencia de Elena en cada rayo de sol. «Porque hace muchos años, un pato llamado Capitán Quack me enseñó que el hombre más rico no es el que tiene más oro, sino el que tiene la valentía de volver a empezar por amor». Mateo Valente no dejó un imperio de edificios, dejó un imperio de almas sanadas. Su historia nos enseña que el amor es la única inversión que nunca se deprecia y que al final, lo único que nos llevamos es lo que fuimos capaces de dar. ¿Crees que el amor de Mateo por Elena es el ejemplo definitivo de redención? Danos un 10 si esta historia te ha hecho llorar de emoción. Suscríbete a Secretos Narrados, comenta desde dónde nos ves y comparte este video. Gracias por caminar con nosotros en esta increíble historia de vida.